3. Velocidad. En el circuito de Nürburgring se deben respetar las normas básicas sobre la velocidad de conducción de acuerdo a las normas alemanas de tráfico. Está prohibido realizar carreras con vehículos a motor. Esto incluye también los intentos de registro de velocidad en un vehículo a motor. Las restricciones de velocidad en la pista deben ser respetadas por todos los usuarios de Nürburgring. Las secciones de Nürburgring marcadas como sitio en construcción, Baustelle, tienen que ser atravesadas lentamente, respetando la restricción de velocidad indicada. 4. Responsabilidad y daños. La conducción en Nürburgring no está sujeta a ninguna responsabilidad por parte de CNG y las personas nombradas por esta compañía. Esto se refiere especialmente a los daños sufridos por el usuario si éste incumple la norma establecida en los párrafos 2 y 3. La responsabilidad no se aplicará en caso de daño a la vida, a la integridad física o a los daños a la salud causado por la violación deliberada de estas normas. Tampoco cubrirá los daños causados a las personas debido a la violación de las normas, representantes legales o agentes que se encuentren libres de esa responsabilidad. Aquí se refiere básicamente a los daños causados al público, a otros participantes y al personal del circuito. Los accidentes y daños producidos al pavimento, a los banquetes, las cercas, las barreras de seguridad u otras instalaciones de Nürburgring deben ser reportados inmediatamente al personal de CNG. En caso contrario, será sancionado por abandonar el lugar del accidente. El daño producido se registrará en un informe de daños y deberá ser firmado por la persona causante. Los gastos de la reparación de los daños, incluidos gastos del personal de seguridad, de los vehículos de seguridad de la pista, serán cargados a la persona que causó el accidente. Los costes de la tarifa horaria debido al corte de la pista, bien sea por la limpieza de la pista, el uso del personal o el uso de vehículos, serán recalculados posteriormente por el gerente de la pista. La aplicación de las reclamaciones superiores de indemnización por daños en casos individuales no se verá afectada por el presente reglamento. Se aplicarán gastos adicionales por el despliegue y el uso de materiales usados durante la operación. CNG se reserva el derecho a exigir un pago en efectivo por adelantado por cualquier daño causado por el usuario de acuerdo con lo descrito en la anterior subsección. 5. Viajes en taxi. La explotación del servicio de taxis comerciales, sean de pagos o no, está prohibida sin la autorización de CNG. Un viaje de taxi comercial es todo tipo de transporte de pasajeros pagado o no por terceros que sirve para lograr o iniciar un beneficio directo o indirecto y o rendimiento contractual. Esto incluye en particular la iniciación de relaciones comerciales con terceros, la vinculación con otros servicios de la persona que lo realiza y o opera con paseos en taxi, incentivos de empresa, internos o externos, sorteos, así como la subasta de viajes en línea, tales como en eBay o en otros sitios web, en anuncios de periódicos, etc. Una infracción del párrafo 1 implica una prohibición de la entrada inmediata en el circuito. 6. Ruido, medio ambiente. Cualquier daño causado al medio ambiente debe ser reportado inmediatamente a la administración de la pista. Los vehículos que no cumplan los umbrales de ruido establecidos en los documentos del vehículo en lo que respecta a las emisiones de ruido, bien sea parado o en movimiento, no podrán circular en Nürburgring. Además, no deberá sobrepasar el valor del umbral del ruido establecido según el método de medición de campo cercano, 95 decibelios, y el nivel máximo de potencia acústica, 130 decibelios, estipulado por CNG. Estos valores serán medidos durante el paso del vehículo. CNG lleva a cabo estudios de medición de sonido, reservándose el derecho a eximir la entrada de vehículos en los recorridos turísticos si superan dichos valores, incluso si sus umbrales de ruido no exceden lo estipulado en los documentos del registro del vehículo. También se prohibirá los vehículos con sistema de escapes defectuosos o alterados de forma ilegal. Los conductores no tendrán derecho a reclamaciones de indemnización o reembolso de la tasa de conducción a causa de una prohibición de entrada impuesta en virtud de la subsección anteriormente indicada. 7. Otros. Conducir por el Straßstrecke, un atajo empinado que se sitúa antes del famoso carrusel para evitarlo, por las vías de rescate o suministro, está totalmente prohibido. Las instrucciones del personal de CNG deberán ser acatadas a toda costa. Las fotografías, filmaciones y grabaciones de vídeos están prohibidas durante los viajes turísticos, como una cuestión de principio. Las excepciones a esta regla requerirán la aprobación explícita del CNG. Todo tipo de uso comercial de los rodajes turísticos
turísticos requerirá la aprobación explícita de CNG. Las secciones de formación de los conductores o las instrucciones de conducción realizadas por terceros o personas privadas están totalmente prohibidas durante los recorridos turísticos. Esta prohibición también se aplica a las escuelas de conducción. Todos los tipos de viajes guiados con vehículos, formación en parejas o convoys están prohibidos. En caso de incumplimiento, el conductor será sancionado con la prohibición de la entrada. En este caso, los causantes no tendrán derecho a una indemnización o a reembolso de los gastos. Los viajes de formación destinados a aumentar la seguridad de viajes turísticos requieren una aprobación de CNG. En caso de pérdida del pase anual o de la tarjeta de vueltas, deberá ser comunicado en un plazo inferior a 48 horas. CNG expedirá un pase de reemplazo o una nueva tarjeta de vueltas. Una vez pasadas las 48 horas desde la pérdida y no se haya comunicado, CNG no dispondrá a disposición ninguna tarjeta o pase de reemplazo. En caso de que se haya informado de la pérdida, CNG emitirá una tarjeta o pase de reemplazo a cambio del pago de los gastos de procesamiento. CNG se reserva el derecho de realizar pruebas aleatorias para verificar la identidad del propietario del pase de temporada. En caso del uso indebido del pase de temporada, por ejemplo un traspaso, será confiscado sin tener derecho a su reemplazo ni reembolso del costo de la compra. Además, CNG se reserva el derecho de imponer una prohibición de conducir a la persona respectiva e informar sobre el uso indebido. Un cooperante experto nombrado oficialmente por CNG llevará a cabo inspecciones técnicas en el punto de la entrada. Los vehículos que presenten defectos o representen un peligro para los demás usuarios de la vía serán excluidos de la participación en los paseos turísticos. En este caso, no se podrá reclamar ningún tipo de indemnización. La pista puede ser cerrada de inmediato debido a razones imprevistas, por ejemplo accidente, clima, estado de la pista, etc. En este caso, no se admitirán reclamaciones ni se realizará ningún tipo de indemnización. 8. Sanciones. Por cada uno de los puntos que no se hayan cumplido en el párrafo 1 y 7, deberá abonar una penalización de 250 euros a favor de CNG acordada entre el usuario y CNG. La sanción contractual excluye expresamente la reclamación por daños y perjuicios, además de la pena contractual. CNG se reserva el derecho de imponer una prohibición en Nürburgring a los usuarios que incumplan las normas generales establecidas. La información sobre la naturaleza y el alcance de las prohibiciones de conducción impuesta por los diversos tipos de violaciones podrán obtenerse a través de CNG. Extracto del STVO, las normas de tráfico alemanes. El conductor puede conducir tan rápido siempre y cuando sea capaz de controlar su vehículo. El conductor debe adaptar especialmente su velocidad a la carretera, al tráfico, a la visibilidad y a las condiciones meteorológicas, así como a las habilidades personales de conducción y a las características del vehículo. Si te ha gustado este vídeo, dale al like, suscríbete a mi canal y podrás seguirnos también a través de las redes sociales, tales como en Facebook, en Twitter o también en nuestro blog.